All right, it's 3 minutes past 5:30. Han pasado 3 minutos después de las 5 de la tarde. Vamos a empezar la reunión. Quiero decirles buenas tardes. Les invito aquí a la reunión de mayo del 2024. Me llamo Eric Friedman y soy el director ejecutivo adjunto de Asuntos Públicos del Programa de Financiamiento de Campañas Electorales. Mis pronombres son él y soy un hombre blanco con el pelo canoso y llevo una camisa con botones y estoy sentado en una sala con un fondo borroso. Las personas que me siguen aquí en esta reunión, les pido por favor que describan su apariencia para personas que tengan limitaciones visuales. Tenemos también subtítulos disponibles y hay un botón que pueden ver debajo del icono que pone CC. También tenemos intérpretes de lengua de signos y los podrán ver en su pantalla. Tenemos servicios de interpretación en español y pueden acceder a ese servicio con un botón que se ve abajo en el que pueden pinchar en la sala de Zoom. Lo que va a pasar ahora es que voy a pasarle la palabra a nuestro director Paul. Él va a hacer una presentación del informe de análisis electoral que hacemos cada año. La nueva edición se publicó la semana pasada. El año pasado fue un año un poco más silencioso, pero es muy importante también. Y también veremos un informe en un tiempo. También habrá una conversación sobre el informe que salió y hablaremos de las elecciones federales y estatales. Antes de empezar, quiero reconocer los miembros del comité que están aquí. Tenemos a Chris del comité. Quiero recordar a las personas que se han reunido. Esta reunión no es una audiencia pública. No vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas y respuestas para las personas aquí presentes, pero si tienen preguntas, sí pueden mandarnos un correo electrónico en press@nyc.info. Si tienen preguntas después de la presentación o o después de nuestra conversación, pueden alzar la mano y así podrán formar parte de la conversación. Voy a dejar de hablar ahora y voy a ceder la palabra a Paul S. Ryan, que es el director ejecutivo del Programa de Financiación de Campañas Electorales. Buenas tardes, gracias. Me llamo Paul Seamus Ryan, soy el director ejecutivo del Programa de Financiación de Campañas Electorales. Mis pronombres son él. Soy un hombre blanco de pelo corto. Llevo un traje gris con una camisa. Estoy tan contento de que estén aquí para que puedan ver nuestro informe de análisis electoral y hablar de las recomendaciones de políticas en este informe. Me gustaría dar las gracias a todo este equipo que trabajó tan duro para publicar este informe. Realmente es difícil nombrar a todas las personas que ayudaron. Les aprecio a todos. Ahora vamos a pasar a una presentación de ese informe. Voy a cederle la palabra a Sophie Sharps, que es la gerente de políticas y también la autora de este informe. Le cedo la palabra a Sophie. Gracias, Paul. Voy a ahora compartir mi pantalla. Mm, Díganme si lo pueden ver. Genial. Buenas tardes a todos. Estamos tan contentos de estar aquí para este informe, el análisis del informe electoral, y se publicó en la página web la semana pasada. Me llamo Sophie Sharps. Soy una mujer blanca con el pelo rubio, llevo gafas y un jersey negro.
y uso los pronombres ella. Y también tenemos aquí a Ali Bunker y a Catherine Agnes y Demiana Rizkaya, y vamos a dar un análisis de recomendaciones para este año. Ahora, para darles un poco de contexto, tenemos la carta del mandato y miramos la asistencia de votantes, los análisis electorales y el registro y la participación. También hacemos todo lo que podamos para incluir información que sea interesante para los votantes y para el público en general. Nuestro informe tiene 7 secciones. Primero tenemos una entrevista anual y los eventos que se hicieron en el 2023 para el espacio electoral. Hablamos también del trabajo que se hizo a través de la iniciativa electoral. También hacemos un resumen ejecutivo y miramos el análisis del resultado de votantes. Miramos los programas, las políticas y las recomendaciones. Y este año hay 2 recomendaciones: cambiar el momento en que se hacen estas elecciones, y el siguiente es crear un programa de financiamiento de campañas financiamiento de campañas electorales. Para avisarle de lo que pasó en el 2023, hubo 3 elecciones: el de junio, uno general en noviembre y uno especial en septiembre. Se votaron por jueces y no hubo algunos no competitivas. Y luego, por segunda vez, se hizo lo que se había implementado en 2021. Quiero hablar un poco del trabajo que se hizo en 2023. Hubo una iniciativa de la CFB y los esfuerzos. Y hicimos divulgación para votantes de menos de 30 años, inmigrantes, personas con inglés limitado, personas con discapacidad y personas que han sido impactados por el sistema penal. Y también lo hicimos en más de 14 idiomas, aparte de inglés. Y conectamos con neoyorquinos a través de diferentes programas de registro de votos y de divulgación. Ahora hablaremos de la parte del voto. Hola, me llamo Ali Bunker y yo uso los pronombres they, them. Tengo el pelo corto, negro, rizado y llevo una camisa con botones. Gracias a todos por esta presentación. Voy a hablar un poco de la parte de la papeleta y eso habla de los resultados. Quiero dar un resumen de hubo un 12.8% de votos que votaron. 4 de 5 personas en Nueva York están registradas para votar. Aquí pueden ver mucha información, pero vamos a analizarlo un poco. Hemos comparado 2 años para entender cómo fueron los números de votos en el 2023. Ninguno de ellos es perfecto. En 2021 fue un buen comparativo. Sin embargo, hay muchos tipos de elecciones. Eso cambia en 2017 fue similar al 2023. No hubo tantas elecciones. Había para alcalde. Eso ajusta un poco. Esto ayuda a entender cómo está cambiando. Esto muestra por qué los resultados han sido un poco más bajos.
Voy a hablar un poco de la distribución de la edad para las elecciones generales. Si miran aquí a la izquierda, pueden ver los resultados, cómo cambian de una edad a otra. Entre los 18 y los 29 años es muy poco, es de 6,1%. Y luego los más mayores, el impacto de los números se ve aquí en esta gráfica, donde pueden ver que hay un 13,6%, representa a todos los votantes que tienen menos de 40 años. Es una sección bastante pequeña de la población de votantes porque no ha habido tantas personas que han estado votando. Quiero hablar un poco de los resultados aquí en el mapa. Pueden ver la participación. Esto es en diferentes distritos, de comunidades de distritos. Aquí pueden ver dónde están esas partes más competitivas estaban pasando. En el sur de Brooklyn, en Queens y en el Bronx, había algunas elecciones más competitivas donde se ve el azul más oscuro. Finalmente, quiero hablar de las propuestas de las papeletas. Esto cada vez es más común. Se han usado en las últimas 5 elecciones. Hay que entender los desafíos a los que se enfrentan en estas propuestas. Vemos, por ejemplo, el porcentaje de votantes que llegan a esas propuestas y luego dejan esas propuestas y no votan. Un factor es que estas propuestas en las papeletas pueden ser muy difícil de entender. Pero en noviembre del 2023 se firmó una ley que dice que todas las propuestas se tienen que hacer en un lenguaje más común. Va a ser interesante en el futuro cómo va a cambiar este tipo de lenguaje, tal vez en el porcentaje de personas que van a votar en estas propuestas de las papeletas. Hola a todos, me llamo Catherine Agnes y uso el pronombre tres. Uso el pronombre ella. Soy una mujer asiática con el pelo largo, marrón, y llevo una camisa azul marina. Para esta sección voy a hablar sobre nuestro análisis electoral. En 2023 fue el segundo año donde Nueva York usó un estilo de elecciones. Esta elección hubo un número de personas que estaban en estas elecciones. Se participó en 66% de estas elecciones. Muchos de estos, de esas 24 elecciones, todo esto muestra que no pasó tanto como en 2021. Más de la mitad de los votantes en las elecciones primarias mostró que no se usó tanto estas elecciones. 2,7% de la población electoral usaron todos los números en su papeleta. Incluso cuando los números o los candidatos son diferentes. Por ejemplo, en 2021 los demócratas tenían 5 rangos para alcalde y luego lo que vimos, anticipamos que estos números van a ser más útiles que en las elecciones futuras.
Como vemos a nivel de la ciudad, estos porcentajes son bastante bajos. Yo sé que no soy aquella con la clasificación más perfecta. Ahora, cuando pasamos un- a la papeleta, el agotamiento de la papeleta fue bastante bajo, que fue bueno. Hubo algunos que tenían muchos candidatos. Los que tenían porcentajes más bajos eran los que tenían menos candidatos. Estos resultados son congruentes con los resultados de 2021. Cuando hay más candidatos en las papeletas, quiere decir que hay más papeletas exhaustas. Solo el 0,6% de las papeletas tenían errores. Lo que vemos es que a veces se invalida una papeleta del votante. Un ejemplo de esto, como el sobrevoto, lo vemos aquí a la derecha. Decidimos, comparamos los rangos de sobrevoto con ciudades a través de los Estados Unidos. Y como vemos en esta gráfica, Nueva York es la segunda ciudad con más sobrevotos a nivel nacional. Ahora estamos mirando la última selección habla sobre el programa y las recomendaciones de políticas y programas. Hay dos recomendaciones basado en nuestro análisis y viendo que hubo números muy bajos de votantes que llegaron a las elecciones. La primera recomendación es alinearse más con las elecciones locales, con las federales y las estatales. Esto lo incluimos el año pasado y quisimos reiterarlo. Hay una brecha muy grande entre las elecciones en los años impares comparado a los años pares. Como pueden ver, la alcaldía fueron 29,5 de participación y para la presidencial es 60,8. Y como podemos ver, el 12% de participación en 2023. Una de las razones por las que quisimos reiterar esta recomendación es porque el año pasado se cambiaron legislaciones el año pasado y cambiaron las elecciones locales, estatales, pero esto excluye la ciudad de Nueva York porque si no necesitaría una enmienda constitucional. Hay diferentes beneficios. Primero, el consolidar las elecciones mejoraría la participación a nivel nacional. Vemos que hay más participación si se hace solo en los años pares y las ciudades que han cambiado sus elecciones en sus últimos años han visto que ha mejorado después de la consolidación. No es el único beneficio, pero es lo mejor para la participación de votantes, incluyendo los participantes más jóvenes y de color. También, sería más barato a nivel de presupuestos. Y finalmente, para la propuesta, cambiar estas fechas de elecciones requiere una enmienda en la Constitución, requiere un proceso legislativo durante varios años en los que participen también votantes. Tienen que pasar la enmienda en 2 sesiones y después esta enmienda se hace en una propuesta en las elecciones generales. Como pueden ver en esta gráfica, las opciones son diferentes dependiendo del lenguaje que se está incluyendo o no en la enmienda constitucional. Y después hay diferentes oportunidades de especificar este tipo de lenguaje.
Finalmente, estamos muy contentos que coincida con el VAR y tenemos aquí con nosotros, un- eh, tenemos alguien aquí que que y ha presentado una enmienda para cambiar estas fechas y vamos a hablar más sobre esto. Ahora vamos a presentar a Damiana. Hello everyone, my name is Damiana. My pronouns are she, her. I have black curly hair, currently in pigtails, and I have a blurred background. Our second recommendation. Muy bien, buenas tardes. Me llamo Damiana. Como Sofía ha mencionado, nuestra segunda recomendación es desarrollar un programa piloto para la participación cívica. El desarrollo de este programa de beca para la participación cívica nos permitiría expandir el alcance de nuestros programas existentes para la educación de votantes y aumentar el alcance de los programas de participación cívica. Así que podríamos seguir invirtiendo directamente en las comunidades que hemos identificado como prioridades, aquellas que no han sido representadas realmente en el proceso electoral. Actualmente sería un programa de 2 años. Creemos que las operaciones se mejorarían al tener un becario que haya presentado su solicitud. Así que tendremos candidatos con esta motivación, esta pasión, con organizaciones que tendrían el beneficio de contar con los conocimientos de los becarios. Los programas de becas son uno de los modelos que vemos que utilizan organizaciones de la participación cívica a escala nacional. En la pantalla ven la investigación que se realizó. Espero que ustedes lean un poco más sobre esto en el informe de análisis electoral. Muy bien, con esto resumimos nuestra presentación. Muchas gracias. Nos gustaría agradecerle a todas las personas de la agencia que se han esforzado tanto para desarrollar este informe. Vemos la lista de algunas personas que participaron en este esfuerzo en la pantalla. Les voy a dar el enlace también para que puedan leer el informe y está bien recibido cualquier comentario, cualquier duda que ustedes tengan en este momento. Además de Chris Long, también tenemos a Frank Griffith representando la oficina que se ha unido. Queremos ver si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta en cuanto a lo que hemos compartido. Yo puedo hacer la primera pregunta o Ferenc, adelante. No, adelante, Chris. Buenas tardes a todos y todas. Me llamo Chris Malone. Utilizo el pronombre él. Soy un hombre blanco de ascendencia europea de mediana edad con una camisa blanca y lentes negros. Yo fui asignado a mi rol por el antiguo alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. He disfrutado mucho de estas reuniones y disfruté mucho de la presentación. Gracias por todo el trabajo que han hecho. Creo que ambas recomendaciones son fenomenales. Realmente nunca ha tenido sentido que realicemos tantas elecciones en años pares, impares, y tener un ciclo para todas las elecciones tiene mucho sentido. Cuando yo estaba repasando el documento, pues me di cuenta que están comparando los años de elecciones a la alcaldía, al gobernador, las elecciones presidenciales. Ahora que tenemos las elecciones primarias que se hacen en el verano y en junio para el Congreso, han podido analizar el impacto en cuanto a la participación electoral ahora que las elecciones locales podrían ser en el ciclo par y en verano, es decir, junio y no septiembre. ¿Cómo es que eso podría impactar la participación electoral? Como sabemos, para el Consejo de la Ciudad, vemos que la competencia suele ser en las elecciones primarias, pero luego en las elecciones generales no vemos tanta participación.
¿Cuál podría ser el impacto de tener las elecciones locales en los años pares y celebrar todas las elecciones primarias en el verano al mismo tiempo? ¿Han estudiado eso? Si no es el caso, también está bien. Es una pregunta fantástica. Muchas gracias por hacer esta pregunta. Como ha notado, las cifras que tenemos suelen ser para las elecciones generales. Mirando las tendencias, vemos los años en los cuales tenemos elecciones presidenciales o al gobernador. Vemos que la participación es más alta, fue del 59,2% en el 2020 y en la más alta vimos que la participación fue del 23% para la alcaldía. Así que las cifras sí varían y esperamos poder seguir investigando esto en los siguientes años. Sé que tendremos un panel que se centrará en este tema, así que quizá tengamos más información. Muy bien, gracias. Y yo tengo una pregunta. Soy Faraine Griffith. Soy una mujer afroamericana de piel clara. Tengo un saco de vestir rosado con una camisa de rayas blancas y rojas. Tengo el pelo en una cola y mis gafas, mis lentes, tienen un marco rojo. Mi pregunta es la siguiente. Cuando tenemos los datos para los años pares, cuando realizaron este estudio, ustedes tuvieron información demográfica de los grupos étnicos, de las comunidades, es decir, quiénes eran los candidatos que se estaban postulando en comparación con otros candidatos. En la comunidad de color, vemos que ahora están realmente a favor de que se cambien las elecciones a los años pares, pero están tratando de ver cómo será la participación electoral específicamente de las comunidades de color, asiáticas, afroamericanas. ¿Cómo es que están comparando los datos con otras comunidades? Claro que sí. Es una muy buena pregunta. Este informe se basó principalmente en la investigación que hemos visto en otros lugares. Yo sé que ahora existe una fuente que analizamos de California específicamente, que también tenía este análisis demográfico. Hemos utilizado estos datos de distintas fuentes. Hemos visto que la participación electoral aumentaría y esto seguiría también siendo verdad en la ciudad de Nueva York. Pero sí es cierto en la ciudad de Nueva York si no tenemos los datos exactos de la ciudad de Nueva York. Quiero confirmar antes de declarar que así sea. Hemos visto la declaración del año anterior y quisiera confirmar que eso fue parte del informe del 2022-2023. Ali, si desea también interrumpir, adelante, por favor. Sí, yo puedo participar brevemente. Hablaremos de esto en más detalle en las preguntas y respuestas que tendremos brevemente en unos 4 minutos, pero se redactó una carta por investigadores de Harvard y de la Universidad Tufts, si no estoy mal. Ellos estaban analizando cómo es que nuestra democracia puede ser más representativa. Sin duda, no podremos predecir cómo será sin realizar este cambio. Solo podemos confiar en los investigadores que han estudiado esto en los lugares donde han hecho el cambio. Yo sé que Ben de Citizens Union también hablará de este tema porque ellos analizaron muchos de los datos. Los investigadores han visto que aumenta la representación. Es decir, que la participación electoral realmente refleja a los votantes que se han inscrito a votar. Pero no quiero quizá repasar en este momento lo que Ben hablará en un momento. Muy bien, estoy deseosa de escuchar la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Ali. Creo que eso nos permite tener una buena transición.
Si en este momento tienen más preguntas para el equipo de la política, podemos responder a cualquier duda. De no ser el caso, podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Seguimos hablando de la participación electoral más alta, que fue del 27%. Cuando utilizamos la palabra más alta, hace que las personas piensen que ha sido del 87 o del 97%, cuando fue tan solo un porcentaje menor de votantes inscritos. Yo estoy hablando con muchos defensores, muchas comunidades de la organización que quizá se resisten un poco a este cambio, hacen preguntas de por qué se está haciendo. Habían pensado que tan solo sería en el 2021, no se habían percatado de que sería un cambio permanente. Así que aún hay muchas dudas, hay resistencia y quizá no están seguros si desean participar plenamente. Así que eso es lo que hemos visto. Con estas cifras, vemos que quizá es una falta de veracidad cuando utilizamos el término de que ha sido la participación electoral más alta, cuando realmente fue tan solo del 20% y no del 80%. Y esto lo cambia todo para las personas que están analizando las cifras. ¿Por qué se debe utilizar este formato para la votación? Yo sé que hemos votado, fue una medida, se incluyó en el informe, gracias Sophie y gracias al equipo de Sophie. Así que quiero mencionar eso porque es ahí que realmente recibo la mayor retroalimentación. Es de organizaciones comunitarias de color afroamericanas que no se han sentido incluidas en el proceso desde el inicio. Fueron invitadas a participar una vez que esta decisión ya se tomó. Así que esas son las inquietudes que escucho en la oficina. En cuanto a la cifra de la participación electoral, cuando vemos el 2021 para las elecciones primarias de la ciudad, vemos que tuvimos la tasa más alta en los 20 años. Quizá eso fue lo que se observó en el informe. No sé si escuché una pregunta exacta, pero quizá Ali o el resto del equipo desee reaccionar a sus comentarios. Pero Ferren, no sé si tenía una pregunta o si quizás solo era un comentario. De cara al futuro, pensando en el programa, en el condado, en los distintos condados, en el estado, si tenemos votantes que no están dispuestos a participar, en el informe creo que no hemos visto los datos desagregados en cuanto a las comunidades étnicas, a las distintas cifras demográficas. ¿Cómo sería eso? Realmente solamente estoy comunicando algunas inquietudes que hemos recibido nosotros en la oficina. Lo quería mencionar, no es en sí una pregunta, me disculpo, no es una pregunta, pero no quiero quizá tomar demasiado tiempo. Si ahora pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, adelante. No, le agradezco. Creo que todos estamos buscando que más votantes participen, así que es una muy buena manera de entender esto también. Chris, veo que tiene la mano levantada. Adelante. Yo sé que el senador Scoopes hablará del proceso, de cómo es que cambiará el ciclo. En cuanto al programa de los becarios, ¿cómo es el proceso para aprobar este programa? ¿Será a través de la Junta de Financiamiento de Campañas Electorales o sería externo? Bueno, vamos a comenzar con la Junta. Vamos a hacer un programa piloto, ver si está funcionando y en ese momento va creciendo el programa. Muy bien, fantástico. Bueno, ahora le cedo la palabra a Paul para que podamos avanzar con nuestro panel. Tenemos un grupo fantástico de panelistas para poder profundizar un poco más en esta recomendación.
de los años pares. Muy bien, adelante, Paul. Gracias, Eric. Hemos escuchado un poco sobre las elecciones del año pasado en la presentación que ha dado nuestro equipo. El 2023 fue un año de elecciones locales en la ciudad, sin elecciones que cubrieran toda la ciudad como alcalde o controlador. Y vemos que no se realizaron elecciones estatales o federales, a pesar de que todos los 51 distritos del Consejo tuvieron elecciones, muchos no tuvieron un oponente. Debo decir que la inscripción de votantes permanece alta, pero la participación de votantes no fue tan alta. La democracia de la ciudad es tan fuerte como la cuota de votantes que participan y queda mucho por hacer hasta que todos los neoyorquinos sientan que pueden votar. Hemos adoptado más programas para que nuestra democracia sea más transparente y accesible, pero hay mucho más que se puede hacer para garantizar que nuestro gobierno local represente a todos y todas. Debemos consolidar nuestras elecciones para que los votantes puedan ejercer su poder en las urnas. Hablaremos de cómo se podrá implementar esta reforma. Para hablar de este tema tenemos un panel de expertos. Tenemos a James Kufes del Senado representando el Distrito 42 que cubre parte del Valle de Hudson. Él es parte del Comité de Investigaciones y Operaciones Gubernamentales y esto es importante para la conversación de hoy. Él nació en Queens, patrocinó la legislación para permitir que las ciudades y pueblos fuera de la ciudad de Nueva York tengan sus elecciones en años pares para coincidir con otras elecciones. Kathy Hochul promulgó esta ley en diciembre del año pasado y el senador Skoufis presentó una enmienda constitucional para que ese cambio también se haga en la ciudad de Nueva York. Tenemos a Ben Weinberg, director de política en Citizens Unit, una organización bipartidista que permite aumentar la participación cívica en nivel estatal y local. Él ayudó a redactar el informe del 2022 que se llama Trasladar las elecciones municipales a los años pares. ¿Cómo es que se pueden consolidar las elecciones en la ciudad de Nueva York con las elecciones federales para aumentar la participación de votantes y ahorrar dinero? Y por último, pero no por ello menos, tenemos a Ali Swatek, que es parte de la unidad que ha presentado este informe. Ha estado en este rol en la Junta de Financiamiento de Campañas Electorales desde el 2020. Es el segundo año en el cual ella ha estado trabajando en este informe y esta reforma de alinear las elecciones de la ciudad con las elecciones estatales y federales. También ha avanzado otras iniciativas para crear más equidad en el proceso de votación de la ciudad de Nueva York. Muy buenas tardes a todos y todas. Me gustaría comenzar con el senador Skoufis. ¿Cómo es que se puede fortalecer la democracia si combinamos las elecciones? Muchas gracias. Es un gusto unirme aquí a ustedes en el medio de un trancón en el FDR. Voy camino a otra reunión. Como ha mencionado Paul Ryan, yo traté de avanzar este proyecto de ley que fue promulgado por la gobernadora en diciembre. La motivación de este proyecto de ley es la respuesta para su pregunta. Vemos que el 20 o el 30% de los votantes no deben decidir por todos y todas quién es que va a dirigir nuestros condados y nuestros pueblos en el estado. Y lo mismo se aplica para el consejo de la ciudad, para el alcalde, los defensores y todos los roles de la ciudad que están en años impares por las limitaciones constitucionales. ¿Qué podemos hacer para aumentar nuestra democracia? Necesitamos que más personas participen y eso lo logramos al crear un entorno que realmente anime y genere un acceso más fácil a la participación en nuestras elecciones. Aquí sí que debemos alinearnos con estos ciclos
de las elecciones al gobernador a otros niveles para duplicar, de no ser el caso, triplicar la participación de votantes. Cuando yo llegué al Senado en el 2019, hemos promulgado un número de reformas electorales que debíamos de haber hecho hace tiempo, según mi perspectiva. En la mayoría de esos informes hemos hablado de cómo es que podremos realmente aumentar acceso. Podemos permitir que más personas puedan votar o quizás aumentar la participación gracias a estas reformas. Y vemos esta reforma que ha cambiado los años en los cuales tendríamos las elecciones y duplica, en ciertos casos, triplica la participación electoral en estas elecciones. Yo creo que hace sentido. A veces hay un poco de polémica, pero realmente no hay nada que se parezca. Gracias, Semenor. See the greatest impact? In ¿Dónde which vamos a ver el más impacto? ¿Hay un votante en específico que marcaría el cambio? Yes. Great. Thank you, Paul, and thank you, everyone. Gracias, Paul, y gracias a todos los que están aquí presentes. I think as the senator just mentioned, this Como dijo el senador, would raise turnout for everyone. creo que esto incrementaría la participación para todos a nivel nacional, estatal y de las ciudades. Creo que incrementaría la participación en las elecciones en cada comunidad, en cada condado y distrito en la ciudad de Nueva York. Pero es importante y creo que tendría el efecto más fuerte en grupos que están menos representados en nuestras elecciones impares. Esto incluye grupos clave como pueden ser los jóvenes y comunidades de color. Y sé que acaban de mencionar esto y me encantaría hablar un poquito más en profundidad sobre esta información. Nuestro electorado en las elecciones en años impares, cuando elegimos los alcaldes, la población es más mayor que el electorado en los años pares. Si consideramos los jóvenes y los resultados en la participación entre 18 y 29 años, en los últimos 3 años, en las últimas elecciones, el 17, el 21, etcétera, vemos que participaban entre un 11 y 14%. Es muy bajo, desgraciadamente, pero ese mismo grupo de 18 a 29 años, en el último año, en los años pares, fue casi de 55 a 65%. Y vimos estas mismas tendencias en investigación académica y en otras jurisdicciones en California. Cuando las ciudades pasan de un año par o impar, la media bajó de 22 puntos, perdón. Vemos una diferencia muy grande en la edad del electorado. Esto tendrá una diferencia muy grande en los jóvenes y también en traer a más jóvenes a las elecciones. Este será uno de los grupos más impactados. Y el otro son comunidades de color. Como han visto los datos antes, yo lo describiría como 3 capas o 3 niveles de datos que muestra que hay un incremento de participación de votantes en comunidades de color que están infrarrepresentadas. Tenemos datos nacionales, base de datos nacionales. Hay un estudio que salió hace un par de meses que miraba más de elecciones electorales para los alcaldes y también del ayuntamiento. Y lo que vimos es que esencialmente que no solo la participación la participación electoral incrementa, pero incrementa para jóvenes y comunidades de color. Eso es a nivel nacional. Tenemos datos sobre el estado de Nueva York.
Lo que mencionó el senador es que antes de que el gobernador firmara el año pasado, hubo unos documentos que firmaron diferentes grupos de derechos, miraron condados y pueblos a través del estado de Nueva York y vieron un cambio, una brecha enorme de racial y de edad. La reducción de años impares a pares fue muy fuerte, fue mucho más fuerte en las comunidades asiáticas, negras y latinas. También en Harvard están haciendo una denuncia en Colorado que dicen que los años impares es una infracción o una violación de la ley electoral. Voy a contestar una pregunta que hubo anteriormente. Y lo último es lo que está pasando en la ciudad de Nueva York. Comparamos el distrito de los distritos mayoría blancos, latinos, negros y asiáticos. Lo que cuando miramos, por ejemplo, 2021 y la elección presidencial, vemos que los incrementos más altos de participación son en los grupos minoritarios. Por ejemplo, las mayorías blancas incrementaron un 120% y los distritos latinos incrementaron de 256%. Todo esto es para decir que esta política no solo ayuda a fortalecer la democracia, pero ayuda a cubrir estas brechas que conocemos. Gracias, Ben. Ali, ¿tiene algo que añadir? Sí, tengo algo que decir. Yo voy por los pronombres de ella, estoy en mi jersey azul, soy una mujer blanca y estoy en mi oficina, como pueden ver. Creo que dio una descripción maravillosa de si cambiáramos a las elecciones a años pares. Sé que a veces es difícil entender por qué hay una diferencia tan grande. Vale la pena hablar. ¿Qué quiere decir cuando hablamos que el electorado se reflejará más la población? Hablamos de esto mucho en el CFP. Tenemos un registro muy alto en Nueva York en los años presidenciales y se les anima mucho a votar, sobre todo a los jóvenes que están votando por primera vez. Y la mayoría lo hacen si hay un año de elecciones presidenciales. Tenemos participación tan altas como 92% que se registran para votar en las elecciones, en los años de elecciones presidenciales. La diferencia entre la participación, los números de participación y los que se han registrado realmente choca mucho. Para el 2021 vimos una participación de un 3% en las elecciones generales, aunque como dijo Frame, es extremadamente bajo. Fue uno de los números de participación más alto en los últimos 20 años para una elección de alcaldes. Y era todavía muy bajo, aunque nos parecía un incremento. Cuando miramos si hay gobernadores en la papeleta electoral o cuando hay un presidente, consigan un 62% de participación en las elecciones generales. ¿Cómo sería la ciudad si las personas que están votando en estas campañas presidenciales están votando también para la alcaldía? Eso queremos decir que refleja más el electorado y refleja mejor la población para describirlo. Quería darle un poco las estadísticas y una explicación simple.
Aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es su interés en añadir a la ciudad de Nueva York y algo que está ya pasando en los otros estados? ¿Por qué no para con la legislación fuera de la ciudad de Nueva York? Mi objetivo y el de muchas personas en este panel y muchos otros es cómo poder consolidar las elecciones a los años par. Si lo hubiera podido hacer todo en la ley que se pasó el año pasado, lo hubiera hecho, pero había algunas restricciones constitucionales. No solo la ciudad de Nueva York, pero todas las ciudades, incluso Middletown, Orange County, la ciudad de Port Jervis, pero también hay algunas restricciones con judiciales y requiere una enmienda constitucional para consolidarlo. Este ha sido mi objetivo desde el principio. Sabíamos que esto iba a tomar un par de pasos en vez de solo uno para poder conseguir lo que queremos hacer. Pero esto es el próximo paso. Acabamos de presentar esta enmienda constitucional. La verdad que me siento muy optimista. Creo que en los próximos 4 semanas de lo que queda, esto se va a hablar en el Senado y esperamos que podamos conseguirlo. Como muchos saben, requiere 2 legislaciones sucesivas para poder pasar una enmienda constitucional para que luego lo pasen a los votantes para un referéndum. Esperamos que lo pasen este año. Hay una nueva legislación que va a pasar en enero y después el año siguiente o en 2026 haremos la segunda parte enviándolo a todos los votantes de noviembre del 2025 o 2026. Creo que sería irónico hacer esta ley una medida para pasar las elecciones de un año impar a año par y hacerlo en un año impar. Entonces, lo más seguro es que sea en el 2026. Senador Scoof, realmente, Scoofy, tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuáles son algunas de las barreras más grandes para crear este cambio? Yo sé que hay una enmienda para la Constitución, pero específicamente, ¿cuáles son los desafíos que anticipan que van a salir? Senador Scoofis, tiene la oportunidad si quiere contestar. Creo que el desafío práctico son distintos entre la enmienda y la ley que se pasó el año pasado, que afectan todo fuera de la ciudad de Nueva York. Lo que vimos es que había un problema. No eran votantes republicanos, pero la clase política del Partido Republicano miraban este esfuerzo como que no era bueno para su partido político y ellos estaban en contra. También había un grupo muy pequeño, de hecho, algunos demócratas en la clase política que también se preocuparon. El cambio es difícil y sin tener en cuenta cuál es el problema o cuál es el espacio legislativo, los cambios son difíciles y los cambios grandes son muy difíciles. Esto es un cambio muy grande, sobre todo para aquellas personas que están haciendo elecciones y que son funcionarios elegidos. Es normal que haya un poco, es normal que haya incomodidad, pero vemos los datos, vemos que es una democracia mucho más sana para las elecciones locales. Cuando hablamos de ciudades como Nueva York, hay también algunos republicanos en la ciudad de Nueva York, en algunas esquinas de Nueva York, pero en general es una zona muy democrática. Creo que van a ver más un desafío
y incomodidad. Creo que no lo van a ver tanto en el aspecto político. Creo que va a haber un poquito más de incomodidad que el año pasado, pero creo que políticamente lo importante y la probabilidad de que esto vaya a ser aprobado, si, si podemos, por ejemplo, acortarlo por un año, va a ser en el 2029. Cada persona que trabaja en la ciudad o miembros no van a estar no van a estar ejerciendo en 2029. Los miembros del consejo, si piensan que va a impactar su tiempo trabajado, no, ellos ya van a estar fuera para el ciclo del 2029 y el del 2030. Creo que de manera práctica esto es una buena noticia y es una barrera menos que tenemos que sobrepasar. Es un cambio grande, va a haber un poco de incomodidad. Vimos un poco hicieron un poco de ruido nuestros miembros del consejo. Seguramente va a haber algunas preocupaciones administrativas, pero al final se pueden resolver. Son reacciones fuertes, humanas. Hace mucho tiempo que lo hemos hecho así, pero la ciudad de Nueva York tiene algunas preocupaciones electorales que no se ven en los otros estados. Ahora mismo, en las papeletas electorales, no va a ser algo nuevo. No tenemos va a haber diferentes niveles, pero creo que toda la parte administrativa se puede sobrepasar. Gracias, Ali. ¿Cuáles son algunas de las barreras? Aprecio mucho qué tan complejos son cada una de las piezas después de hablar del senador de Escufes, que pudieron explicar las elecciones y el conflicto fuera de la ciudad de Nueva York, ya que es completamente foráneo a mí. Muchas veces vemos aspectos en elecciones primarias como diferentes partidos políticos. Hay diferentes aspectos que tenemos que alinear para también ver el ahorro que vamos a conseguir al consolidar estas elecciones en años par. El estimado creo que era de $30 millones para hacer estas elecciones primarias el año pasado. Si había algo todavía en las papeletas electorales, no haríamos ese ahorro. Si podemos alinearlo, creo que va a ser algo complejo, pero no creo que se podría hacer, pero va a requerir más trabajo de los diferentes partidos políticos. Ben, ¿hay algo que quiera compartir sobre las barreras que tal vez nos enfrentemos? Creo que que se ha cubierto muy bien por el señor Scufis y también por la señora Swatek. Esto es un proceso extremadamente largo y implementarlo, si lo pasamos, hay mucho tiempo para conectarlo con todos estos desafíos administrativos. Y también podemos implementar la ley que se implementó el año pasado, que se decidió el año pasado. Y luego hay una barrera tal vez conceptual. Cuando hablamos de este tema, a menudo lo están hablando las personas que votan, ese 20% de la población que vota.
Muchas de las preocupaciones tienen que ver sobre nuestra propia experiencia en los años impares, como pensamos en para quién hay que votar, la investigación que hay que hacer. Yo hablo de ello como una barrera conceptual, porque el objetivo para estos votantes es un 40% que no votan y que luego votan en los años presidenciales. A veces trato de recordar esto cuando tomamos esto en consideración. Yo sé que ya han hablado un poco de esto en su respuesta, en la primera pregunta, pero me pregunto cómo ha sido esta reforma en otras jurisdicciones y qué se ven en esta investigación. ¿Hay cosas de las que podemos aprender? Y es muy buena pregunta. Primero debo describir que esta es una tendencia que vemos en todo el país. Vemos más de 100 ciudades donde tenemos esta transición, mejor dicho. Vemos Boulder, San Francisco, El Paso, Boston, cruzando el río en New Jersey. Tenemos también varios lugares que cambiaron sus elecciones a los años par. Hemos visto esto en distintas ciudades también y vemos que muchas de estas ciudades formaron parte de esa tendencia de cambiar sus elecciones a años impares, como en la ciudad de Nueva York. Ahora se enfrentan a esta misma crisis de la participación electoral, como vemos en la ciudad de Nueva York. Contamos con la experiencia de todas estas ciudades, de todos estos estados. Yo creo que lo más increíble es que en todas las ciudades donde se ha implementado este cambio, hemos visto un aumento significativo e inmediato en la participación electoral. En Phoenix, por ejemplo, antes de hacer este cambio tenían el 21% de participación cívica, aumentó al 73% después de hacer este cambio. En El Paso cambió del 8 al 48%. En Los Ángeles, en el 2022, duplicaron su participación electoral. Así que, ¿qué podemos aprender de estas otras ciudades? Hemos visto que ha funcionado y puede ser distinto en cuanto a la transición y la manera que se implementa en las distintas jurisdicciones. Algunas han extendido los mandatos, otros los han disminuido, algunos lo han hecho con los candidatos mientras aún siguen en la oficina y algunos han esperado hasta las siguientes elecciones, pero sabemos de sus experiencias de que sí es posible. Así que reconocemos que este cambio se puede hacer. Hemos tenido las encuestas de los administradores electorales en California después de que ellos implementaron este proyecto y no vieron ninguna dificultades administrativas en cuanto a la transición. Algo que podemos aprender de otras jurisdicciones es que no hemos visto ningún impacto significativo en cuanto a la entrega de papeletas. Yo sé que es una inquietud para muchas personas. Al momento de consolidar las elecciones, tenemos más oficinas, más candidatos que se están votando y vemos que hay muchas personas que no completan la papeleta entera. Así que vemos que quizá aumente la tasa de las personas que participen, pero la cantidad de personas que no completan toda la papeleta es realmente no tan significante en comparación con los nuevos votantes que están participando. Por último, también podemos aprender de otras jurisdicciones, ya que casi siempre se aprueba este cambio con una tasa significante, es decir, es una pregunta que se incluye en la papeleta. Vemos que es un cambio en la carta de la ciudad. Vemos que lo han aprobado con casi siempre el 70 o el 60% de apoyo.
El estado de Nueva York es uno de dos en el país que tienen el requisito en la Constitución estatal de tener elecciones en años impares. Así que afortunadamente tenemos este proceso constitucional también, pero en la mayoría de los otros estados se ha hecho a través de la Carta de la Ciudad y hemos visto tasas muy altas de apoyo público. Gracias, Ben. Ali, una pregunta para usted y luego pasamos a la última pregunta y les invito a que también participen. Ali, usted ha hablado del hecho de que tenemos un problema con la participación electoral en la ciudad de Nueva York, pero sí tenemos muy buena tasa de inscripción. Así que, ¿cómo podemos pensar en la política en la ciudad de Nueva York en comparación con otras jurisdicciones como las que ha mencionado el panelista anterior? Es muy buena pregunta. Me gustaría mirar hacia la historia al momento de responder esta pregunta. A mí me encanta la historia, particularmente la historia de la ciudad de Nueva York. Y algo que me encanta del informe de Citizens Union es que realmente nos cuenta la historia del calendario de las elecciones locales en la ciudad de Nueva York. Vemos el estudio que se realizó sobre cómo es que las elecciones son programadas para que sean políticamente intencionales y cómo es que los partidos políticos han cambiado el calendario para obtener ventajas. En el informe de Citizens Union hablamos de esto, les animo a que lo lean. Nosotros tenemos nuestro informe de análisis electoral, pero el informe de Citizens Union también nos inspiró. Ellos, de hecho, mencionan que Citizens Union apoyó el cambio de las elecciones de años pares a impares en la ciudad de Nueva York para poder crear ventajas para el partido político que ellos sintieron que necesitaban para lograr ciertas reformas progresistas. En ese entonces yo no formaba parte de la organización, lo debo decir. Bueno, pero me parece fascinante que ahora están tratando de corregir esa decisión que se tomó en ese entonces. Debo decir que realizábamos las elecciones en años pares, ahora impares y ahora deseamos cambiar de nuevo. Lo hemos hecho muchas veces a través de la historia y no somos, digamos, únicos en el sentido de que tenemos elecciones en años impares o pares, pero debemos hacernos la pregunta de por qué es así. Cuando tenemos las personas que están saliendo a votar, a veces existe este sentido de que si no están prestando atención a los temas de la ciudad y los candidatos para los puestos de la ciudad en la papeleta, que no son votantes informados. Pero vemos que las personas están saliendo a votar. Como Ben dijo, quizá las personas que están saliendo a votar no tienen toda la información necesaria, están utilizando su experiencia para votar, pero salen a votar y esa es gran parte de lo que realmente deseamos lograr. Así que nos tenemos que preguntar por qué es que no salen las personas a votar. En parte, es difícil salir a votar por las barreras sistémicas que fueron creadas por los partidos políticos para crear ciertas ventajas y prevenir que ciertas personas salgan a votar. Sabemos que, por ejemplo, los jóvenes tienen tasas de participaciones menores. Eso se debe a que es difícil inscribirse en línea o se mudan con más frecuencia que los residentes mayores de la ciudad de Nueva York y todos estos factores contribuyen a la tasa menor de participación electoral de los jóvenes. Sabemos que sí salen a votar para las elecciones presidenciales, así que también les deberíamos permitir que voten para la alcaldía, para el gobernador, para los concejales que van a invertir el dinero de la ciudad de la manera que ellos lo deseen.
Debemos considerar todo esto. Nos debemos hacer las preguntas de por qué es el sistema así, por qué es que les pedimos a las personas que salgan a votar todos los años y no cada 2 o 3 años. Y creo que al hacernos estas preguntas podremos aprender mucho. Gracias, Ali. Tengo una última pregunta. Comienzo con el senador Scoofes y luego les cedo la palabra a Ben y a Ali. Digamos que ahora los neoyorquinos pueden votar para la alcaldía al mismo tiempo que votan para el presidente. Senador Scoofes, ¿qué podríamos hacer ahora para seguir mejorando la participación electoral en nuestra democracia? Es una pregunta excelente. Siempre estamos pensando en la siguiente lucha. Yo creo que esto realmente encaja muy bien con la conversación que estamos teniendo. Podemos volver a los referendos que no han sido aprobados. Fue del año pasado, si no estoy mal, tuvimos varias reformas electorales como la inscripción de votantes durante el mismo día. Esto se presentó ante los votantes y no se promulgó. En parte, esto se debe a que ese referendo se compartió durante un año impar con mala participación electoral y no creemos que el resultado realmente refleje el sentimiento que tienen nuestros votantes. Así que yo creo que podremos volver a hablar de estos temas, ya que se habían abordado inicialmente durante un ciclo impar. Gracias, senador. Ven que está en la agenda de reforma de Citizens Union después de este tema. Es una pregunta fantástica. Hago eco a lo que ha dicho el senador Scoofes de la inscripción de votantes. Tenemos la inscripción de votantes automática que no se ha implementado aún. Esto se está implementando demasiado lentamente, así que debemos garantizar que realmente se implemente y que funcione a través de la agencia de vehículos y muchas otras agencias en el estado. También podemos pensar en las reformas de la democracia y la manera en la cual se están formulando los distritos. Hemos visto que la creación de distritos a veces sigue un ciclo caótico y problemático. Debemos pensar en todo lo que podemos hacer para prevenir que suceda de nuevo este problema legal en el 2030. De esta manera tendremos un proceso más justo de la creación de distritos. Ali, ¿qué está en su lista de quehaceres después de que obtengamos esta victoria? Yo tengo una respuesta que hace eco a lo que ha dicho Ben en cuanto a la inscripción automática de votantes. Tenemos la ley de John R. Lewis de los derechos electorales que va a permitir que tengamos más interpretación en las urnas, como también traducción de las papeletas. La guía de votantes de la ciudad se traduce en 13 idiomas que son hablados por gran parte de votantes y esperamos seguir expandiendo estos servicios a través de todo el estado, como también cuando vayan al centro de votación. Si necesitan interpretación para las papeletas, deseamos que ese servicio esté disponible en las urnas. También me gustaría mencionar la recomendación de política en el análisis electoral que se ha hecho en nuestro informe. Seguimos trabajando para garantizar que las personas salgan a votar. Estamos informando a las personas sobre temas importantes como rellenar una papeleta. Vemos que quizás salgan más personas a votar en los años pares, así que queremos que sepan cómo rellenar todas las papeletas porque quizá es nuevo para ellos si es la primera vez que votan en unas elecciones de este tipo. Gracias, Ali. Ahora pasamos a Chris y Ferrain. ¿Alguno de ustedes tiene una pregunta para Ali, Ben o el senador? Sí, yo tengo algunas. Cuando hablamos de la participación electoral y hablamos de la representación,
vemos que al defensor Williams le inquieta que ahora que tenemos la mayor cantidad de funcionarios afroamericanos, latinos, como también asiáticos, durante este tiempo en el cual hemos tenido los ciclos de años pares e impares, que ahora estemos cambiando todo esto. Así que a Williams le inquieta mucho cómo es que este cambio va a impactar este impulso que se ha tomado. Seguiremos teniendo ese nivel alto de representación si cambia el ciclo. En 2021, como se ha dicho, en el 2021, en el 2023, salieron muchas personas a votar. Tenemos muchas personas que se postularon para distintas oficinas. Tenemos la mayor cantidad de funcionarios electos en el Consejo de la Ciudad representando a comunidades de color y afroamericanas. ¿Cómo será eso si cambiamos los años? Porque tenemos la tasa de representación más alta en este momento. Esa es mi primera pregunta. De hecho, tengo 3 preguntas. No sé quién será la mejor persona para responder. Simplemente voy a formular mis preguntas. Hablamos de la participación electoral. Esto es problemático porque hace falta más educación. Cuando yo salgo en la comunidad, estoy hablando con votantes potenciales y le digo a la gente que tenemos elecciones todos los años. Las personas no están conscientes de ello. Vemos que informar a los votantes que tenemos elecciones todos los años, eso debe ser la fuerza motriz. Yo no quiero presentar mucha resistencia, pero estas son inquietudes que tiene Williams. Y claro, la educación es esencial. Cuando no tenemos la educación, cuando no es obligatorio, cuando los cursos de cívica no son obligatorios en los colegios. Bueno, yo el año pasado participé en un panel en cómo es que podemos tener mayor participación con el gobierno de la ciudad. Pueden participar en los parques, en las juntas de los hospitales, en distintas agencias, y estas distintas entidades no se conocían entre sí, trabajaban en distintas agencias de la ciudad y no conocían las otras agencias. No es algo que se limite a los jóvenes, sino que creo que tenemos que tener mayor educación. Al cambiar esto, no va a cambiar la situación, porque sabemos que si ese día hace mal tiempo, las personas no salen a votar. A veces cuando tenemos el pronóstico meteorológico, siempre hablan de cómo impactará la participación electoral. Así que hay muchos factores que debemos considerar. Quiero expresar la inquietud de Williams, porque es que en este momento se está impulsando este cambio, ya que tenemos a la mayor cantidad de funcionarios representando comunidades latinas, afroamericanas, asiáticas, etcétera. ¿Cómo será esto de cara al futuro? Yo soy realmente partidaria de la guía de votantes, Ali. A mí me encanta. Yo realmente le hago publicidad todo el tiempo. Y me gustaría hacer una pregunta sobre las otras jurisdicciones. Ven, cuando se realizó la encuesta, tanto como parte del informe de Citizens Union como el informe de análisis electoral, se realizó una comparación de cuántos funcionarios de comunidades de color tenían antes de la comunidad del cambio, mejor dicho, y cuántos después del cambio, porque seguimos diciendo que sí, van a salir más personas de las comunidades a votar, pero a veces no les preguntamos a ellos directamente. Dicen, yo no sabía que era tiempo de votar, etcétera. Eso ha sido lo que yo he visto en la oficina. No es algo de grupos sectarios, de los jóvenes o las personas mayores. Las personas
no obtienen suficiente información sobre cómo todo se conecta. Por ejemplo, el censo, la responsabilidad de jury duty, de ser parte del jurado, la votación. Y luego vemos la finanza pública que tenemos con el Estado. Eso debe permitir que tengamos más candidatos de comunidades de color. Estos programas de la Junta de Financiamiento de Campañas Electorales tendrán un gran rol en que más personas se postulen. Así que voy a repetir esto de nuevo y todos pueden responder la pregunta. Ben, ¿desea comenzar? Sí, yo puedo comenzar con la primera pregunta. No es sobre quién sale a votar, sino quién recibe los votos. Los datos que se recopilaron en cuanto a los ciclos de elecciones en el país nos han permitido ver varios estudios sobre esta pregunta exacta. ¿Cuáles son los candidatos que se eligen a la final? Han demostrado que los candidatos en las ciudades, los municipios, las jurisdicciones que cambian de impar a par representan más la población entera. Eso nos dice que también incluye a más personas de color, porque en este momento esa es la población infrarrepresentada en los años impares. Yo no lo he mencionado aquí, sí se menciona en otros informes, porque es como lo que usted ha dicho, Ferrain. Vemos que en este momento no es un problema en Nueva York, porque en este momento tenemos un gran grupo diverso de funcionarios. Así que ese beneficio no es algo que esto mejoraría porque ya tenemos esto. Yo no he visto ninguna prueba que demuestre que se podría reducir las cifras de funcionarios electos de las comunidades de color. Se entiende que tendremos más participación de los votantes de esas comunidades, así que me hace pensar en los distintos mecanismos. Pero si tenemos las elecciones en los años pares, se elegirían los senadores y los varios representantes en los años pares, así que podremos ver quién está siendo elegido a estas oficinas en los años pares y cómo es que eso nos permite entender esta situación hipotética del impacto potencial que podría tener para los funcionarios en la ciudad de Nueva York. También puedo hablar del tema de educación o le cedo la palabra a Alice si ella desea responder. Muy bien, respuesta perfecta, Ben, me ha encantado todo. Yo creo que es importante notar que en el 2021 tuvimos un año excelente de cambios. Hemos incluido distintas votaciones en las elecciones primarias y coincidió con un aumento en el programa de fondos congruentes y los fondos públicamente disponibles para las personas que se postulan en estas distintas candidaturas. Así que hemos visto que la mayoría de personas que se postularon, que estaban en las papeletas para las oficinas del Consejo de la ciudad, participaban en estos programas. Personalmente, eso significa que pudimos lograr los objetivos de ese programa en el 2021. Como sabemos, en los años anteriores no ha sido así. No hemos tenido representantes que fueron elegidos al Consejo de la Ciudad que representaban la población. Yo creo que debemos destacar el hecho que históricamente las personas que son elegidas en el rol de alcalde suelen ser hombres. Esto nos presenta con una oportunidad de elegir a más mujeres a distintos cargos. No puedo hablar de estudios específicos que hayan analizado los beneficios
de elegir más diversidad de género a estos cargos altos durante años pares, pero esto es algo que me gustaría destacar. Tenemos un consejo de la ciudad muy diverso, pero creo que aún queda mucho que se puede hacer. Así que, Farine, usted tiene toda la razón. Yo creo que en este momento hemos llegado a este buen punto, pero siempre podemos tener más representación que refleje la población. And on the question, the really good question on education. um, Es what una we- muy buena pregunta sobre la educación. Lo que yo voy a decir I think that es que the reason that folks don't show creo up que la on razón que la gente no votan en los años impares es exactamente lo que decía, es que no lo saben. No saben qué está pasando, quién es la oficina. eh, Una de las cosas importantes es que haya diferentes programas que han sido financiados públicamente que provean educación. Pero el otro aspecto que tenemos que reconocer es que la realidad de cómo la información fluye es que las campañas hacen mucho del trabajo de conseguir a que la gente haya una elección y los medios de comunicación. La razón por la que todo el mundo hay una elección presidencial es porque hay tanto dinero que saben a través de las campañas y también mucho dinero en los medios de comunicación sobre el hecho de que hay unas elecciones. Casi no hay nadie que no sepa que no hay una elección. Creo que sería muy bueno si hubiera esta información pública que no es a través de las campañas que están tratando de tratar más gente a las elecciones. Si tienen, por ejemplo, que solo tienen que ponerse en contacto con los números, pero 3.000 o 7.000 votantes, y ahora tienen que ponerse en contacto con 20.000. Creo que sería un buen mecanismo para incrementar el saber público de lo que está pasando. And on the education, I mean, the senator is no longer on. And again, I don't want to be the one taking up all the space. No quiero estar ocupando todo el espacio aquí, pero entiendo que para las elecciones del 2021, con la presentación de estas votaciones y también tener estas elecciones de los fiscales, fue muy confuso para los votantes. Mencionó que lo hemos hecho, pero fue muy confuso para los votantes. Y las comunidades infrarrepresentadas fue muy desafiante porque no recibían, no estaban siendo educadas. Siempre es la pregunta de, pero ¿cuándo pasó esto? No me enteré. Creo que hay que educar más a la población. Yo ya he trabajado con ustedes antes de trabajar en esta oficina. El trabajo que hacen en los kioscos, en las paradas de autobús, la visibilidad de esta publicidad, ponerse en contacto con la comunidad, diferentes acciones. Los jóvenes no están en esos espacios. Sabemos que las campañas a veces están pagando por anuncios de la televisión. Tendría que financiar mucho dinero para poder conseguir esos anuncios en la televisión. No están haciendo la información educativa para informar sobre estas elecciones. Una vez una mujer me dijo en 2021, me dijo, estaba participando en una campaña y me dijo, no quiero recibir otro papel en correo. Mi buzón está lleno de papeles. Le dije, usted es un votante especial. Nadie consigue lo que usted está recibiendo. La campaña está pagando con el dinero de ellos porque usted dice que su buzón está desbordando con papeles. Yo y mis hijos recibíamos tantos boletos
Sabían que íbamos a venir a votar y cuando entendió eso, dije, no, usted es una votante especial. Y miraba esa literatura de otra manera porque le acababa de educar sobre por qué está recibiendo toda esa información. Sabemos que las campañas están tratando de llegar a un grupo específico, pero ¿quién está llegando a los grupos infrarrepresentados? Están sacando las listas de personas que saben que van a salir a votar. Aquellos que, como dicen, quieren tratar de empezar. La educación es un componente muy importante. Debe formar ya parte de la educación en las escuelas públicas de Nueva York. Todas las escuelas deben estar participando. Creo eso ayudaría muchísimo, incluso en los trabajos y las agencias de la ciudad. Muchas personas ahí no están registrados para votar. Siempre pensamos que estamos hablando con el público informado, pero no están votando. Muchos están trabajando en agencias de la ciudad, forman parte de una unión y deciden no trabajar. Tienen que mirar cómo el votar va a impactar la calidad de su vida. Lo he estado viendo durante años y no ha cambiado a nivel más alto. Como el senador dijo, ya pasamos por eso en el 2021. Tuvimos elecciones que pasaron a la vez. No es bueno porque causa mucha confusión a muchos votantes. Disculpen por haber tomado tanto tiempo, pero quería informarles de esto. Gracias por toda su retroalimentación. Hemos pasado ya las 7 de la tarde. Me gustaría darle muchísimas gracias a todos y le quiero ceder la palabra a Eric Friedman, que va a hacer el discurso de clausura. Hola, perdona, mientras enciendo mi cámara una vez más. Quiero dar las gracias a nuestros panelistas, a Paul, y vamos a cerrar nuestra reunión de hoy. Si tienen más preguntas de nuestra conversación, por favor, mándenos un correo electrónico. Vamos a ver a todos después de la elección primaria, pero hay algunas fechas importantes. Yo sé que todo este grupo seguro que van a conectarse con NYC Votes en todas las plataformas de las redes sociales, en Instagram y Twitter, Facebook. Y están siguiendo nuestra información y van a recibir información sobre todo el trabajo que estamos haciendo en todos esos barrios y grupos infrarrepresentados para que voten con mucha confianza y seguridad. La votación temprana empieza en 5 semanas, el 15 de junio, y es hasta el 23 de junio. Y es el día de las primarias, es el 25 de junio. Si va a aplicar para una... Y ese es su límite. Si va a hacer un voto en ausencia, lo puede hacer y puede votar hasta el día antes de las elecciones. Pero las elecciones primarias serán el 25 de junio. Vamos a reunirnos el 10 de julio para revisar lo que pasó y vamos a escuchar de los votantes, de sus experiencias y lo que pasó en las primarias. Con esa información, me gustaría dar las gracias a todos por haber estado aquí con nosotros y les veré en un par de meses.